Muy buenos días para todos y para todas. La presente tiene como fin exponer el flujograma que correspondiente a la Corte Penal Internacional. Nuestro grupo está conformado por Carol Dayana Coronado Pastrana, María Alejandra Campos Robles y quien les habla, Laura Sofía Fiallo Rueda. Bueno, iniciaremos con los antecedentes, el cual se divide o se presenta en tres eventos. El primer lugar es hasta la Segunda Guerra Mundial, y es que tras la Primera Guerra Mundial surge la idea de crear una Corte Penal Internacional, al igual que un Código Penal Internacional, por lo cual nace el Tratado de Versalles de 1919, el cual en su artículo 227 propuso juzgar al Kaiser Guillermo II por crímenes contra la moral internacional. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los Países Bajos. En segundo lugar, tenemos los tribunales de Nuremberg y de Tokio. Tras la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Nuremberg y Tokio fueron creados para juzgar a los líderes del eje por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, aunque estos fueron criticados por la falta de imparcialidad, retroactividad de la ley y por vulnerar el principio al juez natural. Esto marcó pues un hito al establecer la responsabilidad penal individual en el derecho internacional. Por último, tenemos los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Los tribunales de la ex Yugoslavia, creado en 1993, y de Ruanda de 1994, fueron creados para la ONU para juzgar crímenes de guerra y el genocidio. Un caso destacado fue el de Jean Kambanda, condenado a cadena perpetua por el rol o por cometer crimen de genocidio en 1994 en Ruanda. Estos tribunales, pues, aunque enfrentan dificultades operativas, subrayaron la necesidad de una Corte Penal Internacional permanente para garantizar la justicia y asimismo para evitar la impunidad. En cuanto al objeto, se entiende que el objeto principal de la Corte Penal Internacional es juzgar a las personas responsables de crímenes como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Asimismo, otro objeto que tiene la Corte Penal Internacional es promover la justicia, ya que pues juega un papel fundamental en el fortalecimiento del imperio de la ley a nivel internacional. Por lo tanto, busca el rendimiento de cuentas a los responsables de crímenes atroces, contribuyendo a la prevención de futuros crímenes y promoviendo la justicia internacional. Al ejercer esta función, la Corte juega un rol importante en la disuasión de los futuros crímenes y en la promoción de la paz y de la seguridad internacional. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos que la Corte Penal Internacional es una organización internacional que fue creada por un tratado multilateral que es el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y que entró en vigor en el año 2002. Se eligió esta vía ya que esta garantizaba una institución internacional independiente y con la legitimidad y eficacia para poder sancionar los crímenes internacionales que era cometido por individuos. Según el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, en primer lugar, tiene un carácter permanente, es decir, esta no depende de situaciones temporales o de conflictos específicos. En segundo lugar, funciona como una jurisdicción complementaria a los tribunales nacionales, es decir, solo actúa cuando los estados no pueden o no quieren procesar a los responsables de los crímenes más graves. Y según el artículo 2 del Estatuto de Roma, es independiente, aunque ésta coopera con las Naciones Unidas para la ejecución de sus funciones sin estar subordinada a ella.
Asimismo, dentro de su naturaleza jurídica se dice que ésta tiene una vocación universal y jurisdicción, ya que ya que pues en cualquier país del mundo puede ser parte, cualquier país del mundo puede ser parte del Estatuto de Roma siempre y cuando acepte pues todas las disposiciones, ya que el tratado pues no admite reservas según su artículo 120. Además, los países no miembros pueden aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en casos específicos, como se menciona en su artículo 12.3. En cuanto a la personalidad jurídica internacional, el artículo 4 del Estatuto establece que la Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica internacional, lo que implica que, en primer lugar, la Corte pues tiene derechos y obligaciones en el ámbito internacional y puede actuar como sujetos de derecho. En segundo lugar, pues tiene una capacidad de firmar acuerdos internacionales con la ONU, Estados miembros o Estados no miembros y otras organizaciones. ¿En qué se refleja esta personalidad jurídica? En primer lugar, en los privilegios e inmunidades en los Estados miembros, como se menciona en su artículo 48. También que pues es un sistema institucional financiero y financiero propio, lo que permite gestionar sus recursos de forma autónoma. Y por último, en la capacidad para poder o lograr negociar acuerdos internacionales como con la ONU, el Estado anfitrión y otros países para lograr funcionar o garantizar su funcionamiento según lo que establece su artículo 2, 3, 8, artículo 2, 3 y 85. Bueno, ahora bien, la Corte Penal Internacional tiene específicamente su sede en Países Bajos, La Haya. Vamos a continuar a explicar la estructura de la Corte. Vamos a empezar con la Asamblea de estas partes. Generalmente establece normas, reglamentos de la Corte, adopta diversas decisiones relacionadas con la gestión, supervisión, como la aprobación de textos normativos y del presupuesto, entre otros aspectos internacionales. Analizamos que está integrada por los representantes de los distintos estados partes que se han adherido a la Corte Penal Internacional. Adicional a eso, tiene un vicepresidente y tiene 18 miembros que son elegidos por un periodo de 3 años. Continuando, la presidencia básicamente es responsable de funciones judiciales, jurídicas, temas relacionados con las relaciones exteriores de la Corte. Tienes presidente, tiene 2 vicepresidentes, la cual también son elegidos por un periodo renovable de 3 años. En cuanto a la unidad de víctimas y testigos, se evidencia que cuentan con un fondo fiduciario, el cual es para las víctimas, para que se les garantice una asistencia general, una indemnización, entre otros aspectos fundamentales. Está dirigido por una junta directiva, la cual tiene 5 miembros que son elegidos por la Asamblea de las Partes, también por un periodo de 3 años. Para ir concluyendo la estructura, tenemos la Fiscalía. Generalmente la Fiscalía analiza la información recibida para verificar si cumple con todos los requisitos exigidos por la normatividad y seguidamente va a iniciar con una investigación. Analiza si hay el suficiente material probatorio para que se le dirija a la sala de cuestiones preliminares para que emitan quizás una orden de detención. Y una vez que el acusado comparezca, la fiscalía presenta los cargos y las pruebas y la sala pues decide si confirma y acepta los cargos. Eh, la fiscalía se compone pues de varias divisiones, cada fiscal adopta y es jefe como tal de alguna división. Por ejemplo, Fabricio es el jefe de la división de enjuiciamiento, Michael es el jefe de la división de investigaciones y así cada uno de los fiscales. En cuanto a la secretaría,
obtenemos que administrar la asistencia jurídica para los acusados que quizás no tienen recursos. Apoyan también a los abogados, a los defensores, a las víctimas y le garantiza asimismo la protección de testigos y a las víctimas. Está encabezado por el secretario, que pues quien es el principal funcionario administrativo, y básicamente la secretaría siempre va a apoyar y se va a enfocar en un apoyo administrativo y judicial. Para concluir, las cámaras generalmente emiten órdenes de arresto, adjudican casos, escuchan apelaciones, y hay tres cámaras: la Cámara de Cuestión Preliminar, la Cámara de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones. En cuanto a la de la sala preliminar, básicamente es la primera etapa de las actuaciones judiciales, adopta una decisión de confirmar o no los cargos. En cuanto a la sala de primera instancia, básicamente va a determinar la inocencia, la culpabilidad del acusado, va a imponer una sentencia. Y por último, la de apelaciones, en donde ellos deciden si revocan, si enmendan la decisión, si condenan y demás aspectos. Ahora, un elemento fundamental es determinar si Colombia se adhiere al Estatuto de Roma. Pues sí, Colombia adoptó mediante la Ley 742 del 2002, mediante la sentencia C-578 del mismo año, en donde básicamente se debatieron temas de competencia y temas de interpretación, en donde vamos a observar que el tribunal la Corte Penal Internacional es un tribunal que tiene una vocación universal, pero que básicamente tiene un carácter complementario a los estados nacionales. Es por ello que la Corte Penal Internacional es competente para conocer delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En cuanto al genocidio, básicamente es un crimen internacional que consiste en la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, entre otros. Podemos encontrar una definición más formal en el Estatuto de Roma, en el artículo 6, en donde podemos encontrar matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, entre otros aspectos relevantes. Ahora bien, en cuanto al crimen de lesa humanidad, es un crimen que básicamente son actos inhumanos que forman parte de un ataque sistematizado, generalizado contra una población civil y que es cometido con conocimiento de ataque. Lo mismo, si desean mirar quizás una definición más formal y más idónea, podemos encontrarlo en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Encontramos acá el asesinato, el exterminio, la esclavitud, y un ejemplo de crímenes de lesa humanidad pues es el Holocausto. En cuanto al crimen de guerra, el crimen de guerra básicamente es una violación grave a las leyes y costumbres de la guerra, que pueden incluir actos como la tortura, es decir, la aplicación de dolor o sufrimiento físico o mental a una persona protegida. También tenemos la toma de rehenes. Está definida formalmente en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Y por último tenemos el crimen de agresión. Básicamente es un delito internacional que consiste en el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra otro Estado. Sin embargo, este no tiene una justificación legítima y con el propósito de lograr objetivos políticos, económicos, territoriales, entre otros. Como tal, no se dio una definición del mismo, sin embargo, se menciona que la Corte ejercería su competencia respecto del crimen de agresión una vez que se aprobara una disposición en la que se definiera el crimen y se enunciaran las condiciones las cuales lo haría. Entonces, mencionamos que puede ejercer su jurisdicción en el crimen si, primero, el Estado miembro de la Corte Penal Internacional remite la situación a la Corte; segundo, el fiscal inicia una investigación por motivo propio; y tercero, el Consejo de Seguridad de la ONU remite también la situación ante la Corte. Y así concluiríamos todo el tema de la sede, de la adhesión, de la competencia de la Corte Penal Internacional. Bueno, ahora en lo concerniente al procedimiento de la Corte Penal Internacional,
Primero nos debemos preguntar cómo se pone en funcionamiento la labor de la Corte Penal Internacional. Entonces, se puede poner en funcionamiento de tres maneras diferentes. La primera, por facultad oficiosa del fiscal de la Corte. El segundo, por solicitud y remisión de un estado parte al fiscal. Simplemente se tiene que verificar que pues obviamente la Corte sea competente y que sea información veraz la que recibe por parte del Estado, al igual que por remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe aclarar que el fiscal siempre debe verificar la información, verificar la competencia y las pruebas que sean obtenidas. Ahora, para pasar a la segunda etapa, se tiene que llevar esto a la sala de cuestiones preliminares. La sala de cuestiones preliminares puede aprobar o denegar la solicitud del fiscal. En caso positivo, que apruebe la, la solicitud que haga el fiscal, este tendrá la facultad para iniciar la investigación. En caso negativo, pues se va a rechazar la solicitud. Sin embargo, el fiscal puede de cierta manera subsanarlo y presentar otra petición basada en nuevos hechos o nuevas pruebas relativas a la misma situación. Como ya lo dije, también el fiscal puede recibir digamos, este delito por remisión de un estado. Entonces, cuando sea por remisión de un estado, pueden pasar tres escenarios. El primero es que se apruebe y se empiece la investigación. El segundo es que se considere que no constituye fundamento suficiente para iniciar la investigación y en este caso, sin perjuicio de que estos pueden presentar nuevas pruebas o hechos respecto del mismo caso. Es decir, no se puede continuar cuando no hay fundamento suficiente para hacerlo. En caso de que se carezca de interés para la justicia, el fiscal pues debe informar a la sala de cuestiones preliminares, al Estado que haya hecho la remisión de ese caso y pues en el caso en el que la sala de cuestiones preliminares considere que se puede revisar la decisión y que sí se pueden aportar nuevas pruebas y puede ser de interés para la justicia, pues nuevamente se subsana, se revisa y se inicia la investigación, pero siempre aprobando o allegando nuevos medios probatorios o nuevos hechos al mismo tema. Como tercer lugar, durante el curso de la investigación, la sala de cuestiones preliminares está facultada para tomar medidas dentro de las circunstancias únicas, siendo excepcionales en el escenario de que el fiscal no adopte medidas para proteger los derechos de la defensa del acusado. La sala también puede actuar de oficio, adoptando medidas para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y en particular para proteger los derechos de la defensa. En cuanto al curso de la investigación, pues la sala puede proceder a hacer un proceso de detención. Eso lo podemos encontrar en el artículo 58 y 59 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que solicita una orden de detención a solicitud del juez. Esto con razón o en razón a las conductas criminales que sean competencia de la Corte y que se están siendo investigadas. A partir de la solicitud de orden de detención, podrá solicitar primero la detención provisional, la entrega de la persona. Y también el fiscal puede solicitar a la sala que emita una orden de comparecencia en lugar de una orden de detención, que son de pronto dos mecanismos diferentes. Ahora, lo que pasa durante la audiencia confirmatoria de cargos lo podemos encontrar en el artículo 61 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En esta audiencia se realiza tras la entrega o comparecencia voluntaria del acusado, lo que estábamos hablando hace un momento. Sin embargo, el fiscal puede presentar pruebas suficientes para justificar los cargos. Posteriormente, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas presentadas por el fiscal. De igual forma, puede presentar sus propias pruebas, es decir, pues tiene derecho a su debida defensa. En ese momento, la sala de cuestiones preliminares puede decidir confirmar cargos, rechazarlos, pedir pruebas, investigaciones, incluso puede llegar a modificar los cargos debido a pruebas presentadas. Durante la etapa del juicio, por lo general, se celebra en la sede de la Corte Penal Internacional, la que ya referimos anteriormente, que se lleva a cabo en La Haya, de los Países Bajos. El acusado debe estar presente, salvo circunstancias muy excepcionales. El juicio comienza con la lectura de los cargos y la oportunidad para que el acusado declare culpable o inocente. Si se declara culpable, pues la sala siempre es muy, aquí ya lo conoce la sala de primera instancia. Acá la sala es muy reiterativa en que si el acusado realmente conoce las implicaciones que el hecho de aceptar cargos le trae.
Luego pasamos al fallo condenatorio, que eso lo encontramos en el artículo 74 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en donde si un fallo es condenatorio, la sala de primera instancia fija la pena considerando las pruebas presentadas. También puede realizar una audiencia adicional para evaluar la pena o lo concerniente a la reparación adecuada a las víctimas. Cabe aclarar que también, pues, obviamente se puede pagar con indemnizaciones a las víctimas, restitución y rehabilitación. Esto también lo fija la sala de primera instancia. No solamente condena al acusado pues, en la pena privativa de la libertad, sino que lo condena a la reparación de las víctimas por el daño sufrido. Puede ser reparaciones tanto a personas físicas o jurídicas. La reparación puede ser de tres maneras, como ya lo dije: rehabilitación, indemnización y restitución. La sala de primera instancia puede ordenar al condenado o al fondo fiduciario de la Corte Penal el beneficio de las víctimas al pago de una indemnización monetaria. Ahora, en cuanto a la sentencia, si es declarado culpable, la sala de primera instancia determina la sentencia apropiada teniendo en cuenta la serie de factores como la gravedad de los delitos y el papel de las personas condenadas a los mismos, y también obviamente los medios probatorios que se tuvieron en cuenta y toda la labor investigativa del fiscal. Y si la sentencia y otra pena impuesta puede ser apelada. Esas decisiones pueden ser apeladas, que eso lo podemos encontrar en el artículo desde el 81 al 85 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es donde nos habla de los fallos apelados, ya sea condenatorios, absolutorios o de la pena. Entonces, en el fallo proferido por la sala de primera instancia, puede ser apelada por el condenado, puede ser apelada por el fiscal a favor del condenado o a título personal. La apelación será apelable por el fiscal bajo los siguientes motivos: el primero, los vicios de procedimiento; el segundo, el error de hecho; y el tercero, el error de derecho. En cuanto al condenado o el fiscal, actuando en su nombre, podrá apelar el fallo bajo los mismos motivos y adicionalmente por cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo. Esta apelación se lleva a cabo en la sala de apelaciones, que eso se encuentra en el artículo 83 del estatuto. La sala de apelación es el organismo facultado para decidir sobre las situaciones o el fallo que previamente ya se apeló. Si la sala inadmite la apelación, el fallo quedará en firme. Sin embargo, si se determina que las acciones apeladas fueron injustas y que esto afecta la validez del fallo o la pena, o si se comprueba que el fallo o la pena apelados contienen errores, como ya lo dije, de hecho o de derecho, la sala está facultada para las siguientes tres funciones: para revocar o enmendar el fallo, para revocar o enmendar la pena, o para decretar la celebración de un nuevo juicio en otra sala de primera instancia. Por último, pues el último aspecto que queda es qué pasa si pues se condena con pena de muerte. Usualmente pues la Corte evita mucho condenar a pena de muerte, sino que se va por el lado de la prisión privativa de la libertad hasta 30 años de prisión o por su parte a la cadena perpetua. Por último, acá están pues las referencias que nosotros utilizamos para hacer este flujograma y pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención.